Saludos. Mi nombre es Normaí Rivera Hernández y soy estudiante del programa doctoral en Liderazgo e Instrucción en la Educación a Distancia de la Universidad Interamericana en Ponce. Como requisito del curso LIDE 7050, cuyo profesor es la doctora Omaira Caraballo, estaremos presentando brevemente el modelo de investigación Historias de Vida. Antes de comenzar nuestra presentación, estaremos mencionando los temas que se estarán abordando durante la misma. Comenzaremos hablando un poco sobre lo que es la historia de vida desde el punto de vista de varios autores. Luego pasaremos a definir el modelo de las historias de vida, además de presentarles otros términos de este modelo. Pasaremos a discutir también los objetivos de esta presentación y los pasos a seguir en este modelo. También estaremos abordando otras consideraciones o aspectos desde el punto de vista de algunos autores. Las historias de vida desde tiempos pasados han jugado un papel sumamente importante en la vida social. De acuerdo a Bassi, el método biográfico, también conocido como el método de las historias de vida, se ha consolidado en el contexto de las ciencias sociales iberoamericanas como una alternativa metodológica académicamente legítima, si bien comparativamente poco utilizada. Con el pasar de los años, las personas con su peculiar forma de narrar sus experiencias de vida despiertan el interés de aquellos investigadores que ya no se ciñen a los paradigmas positivista y postpositivista. Taylor y Bogdan mencionan que las historias de vida representan una de las formas más puras de los estudios descriptivos. Hay varios elementos que se deben considerar en las historias de vida, y de acuerdo al consenso de varios expertos, entre estos Atkinson, Denzin, Taylor y Bogdan, entre otros, algunos de estos aspectos son el llevar a cabo reuniones individuales con los participantes, garantizar el anonimato de quien participa, explicar el alcance de la información que ofrecerá y establecer horarios para las entrevistas. Estos son algunos de los elementos, entre otros, que se toman en consideración. Dentro de los alcances y los aspectos a considerar en este método de la investigación, podemos mencionar que la información ofrecida en una historia de vida depende en gran medida de la capacidad de expresión del participante y su disposición y motivación para compartir sus vivencias con un extraño. Luego de conocer lo que es un poco la historia de vida, pasamos a la definición, que de acuerdo a Berríos, este se refiere a la investigación que produce datos descriptivos e interpretativos mediante la cual las personas hablan o escriben con sus propias palabras el comportamiento observado. Hernández menciona que cuando hablamos de historias de vida, señalamos que es uno de los métodos de investigación descriptivos más puros y potentes para conocer cómo las personas del mundo social que los rodea. Cole menciona que la historia de vida es un enfoque utilizado en las ciencias sociales donde se informa sobre la vida individual y cómo ésta se refleja en los temas culturales de la sociedad, en los temas personales, en las instituciones y en las historias sociales. Son varios los términos que utilizamos para identificar este método de investigación llamado historia de vida. Para evitar confusiones entre autobiografía e historia de vida, vida y relato de vida, historia e historia contada, autobiografía y biografía, autores como Bertaux, Gobson, así como Bolívar retoman la distinción que hace Denzin y señalan que life story, récits de vie, relato de vida, narración, autobiografía es la narración retrospectiva por el propio protagonista de su vida o de determinados aspectos de ella, que hace por iniciativa propia o a requerimiento de uno o varios interlocutores. Life history, history de vie, historia de vida, biografía, es la elaboración por de biógrafos o investigadores de un estudio de casos de la vida de una o varias personas o institución que puede ser representada de diversas formas de elaboración y análisis. Hay un tercer término que es básico, biograma. El mismo fue conceptualizado por Abel, quien lo define como una historia de vida contada por personas que son miembros de un determinado grupo social, escrita en cumplimiento de directrices específicas en cuanto a contenido y forma, con el fin de obtener el mayor número de datos. Luego de conocer
Ya más a fondo, lo que es la historia de vida, sus definiciones y algunos otros términos, entramos al objetivo. Luego de participar de la presentación sobre el diseño de investigación, historia, narrativa de vida, los estudiantes podrán definir el modelo de historia de vida como diseño de investigación. También podrán mencionar al menos dos características del diseño e historia de vida, además de mencionar algunas de las ventajas y desventajas de las historias de vida como diseño de investigación. También podrán recordar algunos aspectos que el investigador debe considerar ante el diseño de investigación basado en las historias de vida. Para la década de los 90, en Norteamérica y Europa, el diseño de investigación e historia de vida adquirió mayor relevancia en el ámbito educativo. Por lo tanto, para realizar una investigación donde se utiliza esta modalidad, es importante tomar en consideración algunos pasos a seguir. Dentro de estos pasos se debe identificar al potencial participante. Se debe tener acceso a personas que posean las características que estamos buscando para llevar a cabo esta investigación y así poder entonces tener una lista de los candidatos para el estudio. Luego de establecido esto, vamos a abordar al participante. Vamos a concertar una reunión para explicarle la naturaleza del estudio y si están de acuerdo, obtener el consentimiento para que puedan participar. Se estarán estableciendo sesiones de trabajo, se estará en un lugar adecuado para grabar la información, se llevará a cabo la transcripción exacta de la información recopilada. El investigador tiene que poseer destrezas en transcripción y tener el equipo para lo mismo. Luego de haber concertado reuniones y demás, se va a obtener el testimonio transcrito para entonces entregarlo y discutirlo con el participante y así determinar la exactitud y la fidelidad del mismo para entonces en su forma final presentar el testimonio. Se debe tener organizado el testimonio de manera cronológica o temática, teniendo en cuenta que el investigador debe poseer destrezas en análisis cualitativo. El testimonio debe estar organizado cronológicamente o por temas. El contraste del testimonio con la literatura, de acuerdo a las teorías, modelos u otros estudios que se utilicen, sin pasar por alto las destrezas refinadas en análisis cualitativo, para así, en un todo, tener la historia de vida y llevarla a la publicación. Dentro de los alcances y aspectos a considerar en este método de investigación, podemos mencionar que la información ofrecida en una historia de vida depende en gran medida de la capacidad de expresión del participante y su disposición y motivación para compartir sus vivencias con un extraño. Atkinson menciona que en una historia de vida el énfasis interpretativo está en aceptar a esta como es, como un texto que tiene algo que decirnos acerca de la vida en general y acerca de una vida en particular. Por otro lado, McCracken toma en consideración los siguientes temas cuando se analiza la vida de una persona. Para esto, utiliza la continuidad, el compromiso, el propósito y el significado de vida. Continuando con las consideraciones o aspectos, el análisis de la información recogida en una historia de vida es un proceso dinámico y creativo. Deutscher menciona que cuando se va a analizar la información proveniente de una historia de vida hay que tomar en consideración varios detalles, tales como describir lo que está pasando, entre otros. Coffey y Atkinson mencionan que una de las fortalezas de las narrativas de historias de vida es que éstas se abren a la posibilidad de una variedad de estrategias analíticas. Por otro lado, tenemos también el asunto de la credibilidad del contenido de un testimonio. Esto sin pasar por alto que la información que recopilamos es subjetiva, ya que viene de la experiencia del informante. Es aquí donde el investigador debe prestar atención a posibles indicadores que pueden denotar ser poco creíble. De acuerdo a Creswell, los investigadores cualitativos establecen la credibilidad de sus estudios en la coherencia, comprensión y utilidad instrumental a través de un proceso de verificación conocido como triangulación, en vez de las medidas de validez y confiabilidad tradicionales.
Como bien mencionamos al inicio de esta presentación, el análisis de la información recogida en una historia de vida es un proceso dinámico y creativo que permite una amplia libertad de exposición y expresión de los participantes, de manera tal que emerja su propia conceptualización y visión sobre la vida de la persona, así como el proceso evolutivo de la misma. En el método de investigación Historias de Vida, como una de las muchas técnicas de recolección de datos para llevar a cabo una investigación, requiere de varias destrezas. Entre estas se pueden destacar la sensibilidad, el ser atento con el entrevistado, mostrar empatía y ser buen observador, entre otras. Lucas Irizarry y Berríos Rivera mencionan que las historias de vida no son simples recitaciones de los cuentos pasados, sino que hablar de ellas es dialogar sobre el contexto en que se han desarrollado e igualmente representan las experiencias de vida que pueden ser comunes a muchas otras personas. Gracias por su atención.